Saludos juveniles, Dios les bendiga. Les habla la maestra Natalie González de la iglesia AMEC, Casa de Alabanza, y me gozo de poder estar con ustedes en esta mañana, en una nueva lección que se titula Vive la vida. Damos inicio leyendo la palabra del Señor y dice en el libro de Salmos, capítulo 36, versículo 9, Nueva Versión Internacional: porque en ti está la fuente de la vida, y en tu luz podemos ver la luz. En el principio de este salmo, estos primeros versículos hablan de las personas que hacen el mal, de las personas impías, pero luego del versículo 5 en adelante nos habla de la bondad y la misericordia de Dios y cómo ésta prevalece por encima de la maldad. En este versículo 9, específicamente, nos presenta a Dios como la fuente de vida. Cuando hablamos Dios como fuente de vida, es Dios como dador de la vida, de donde emana la vida. Cuando dice que en su luz veremos la luz, nos explica que cuando miramos a Dios, que es aquella luz que alumbra a todo hombre, nos ilumina no solo la vida, pero también el camino que debemos seguir. Dios, como dador de la vida, nos creó con un propósito y quiere que vivamos felices. Dios se alegra cuando compartimos con nuestros amigos, con nuestros familiares, cuando celebramos la vida, cuando jugamos nuestros deportes favoritos, y todas esas cosas son parte del propósito de vivir la vida. Pero vamos a mirar el concepto de la vida desde una perspectiva biológica. Según la ciencia, la palabra vida tiene origen en el latín y procede del vocablo vita, se parece mucho a vida, ¿no? Que a su vez emana del término griego bios. De ahí sale la palabra biología, que es el estudio de la vida. La vida es nacer, crecer, reproducirse y morir. Según la ciencia, hay un ciclo de vida normal y natural que se debe de dar. Pero para nosotros, los que vivimos en Cristo, tenemos una esperanza de que la muerte no es el final, pues somos seres eternos y Cristo fue a preparar morada para nosotros. Así que la vida tiene una continuidad en la eternidad. Ahora te pregunto, joven, ¿cómo te sientes al ver que la violencia amenaza contra la vida? Probablemente sientes tristeza, indignación, y te duele más aún cuando esa violencia va en contra de uno de los que amas. En esta lección hay dos historias bíblicas que son iguales, pero son diferentes. La primera, que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 1, versículos del 15 al 17, nos habla de un faraón que le había dado órdenes a dos parteras, quiere decir dos mujeres que atienden partos, de matar a los varones que nacieran de las mujeres del pueblo de Israel. Él dio órdenes de matar a los varones que vinieran de las mujeres del pueblo de Israel porque veía que ellos crecían en números y temían que fueran más que los egipcios. Pero estas dos mujeres parteras eran temerosas de Dios y no hicieron caso a la orden del faraón y salvaron a los varones. La otra historia se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 2, versículos 13. Cuando el rey Herodes ordenó a matar a Jesús cuando aún era un bebé, porque tuvo miedo de que ese rey tomara su trono algún día. Vemos que en ambos casos Dios preservó la vida de ambas criaturas porque Dios es un Dios de vida. Desde que entró el pecado en el jardín del Edén, la vida humana se ha visto amenazada. Con el pecado vino la muerte, el sufrimiento, la maldad y el dolor. Por eso Dios estableció leyes y mandamientos para preservar la vida. Pero además de esos mandamientos, gozamos también de unos privilegios como hijos de Dios. De esa misma manera tenemos unos deberes y derechos civiles como ciudadanos de nuestro país. Pero debemos llevarlos a cabo reconociendo que somos cristianos primero que nada. ¿Qué derechos nos dan las leyes de hoy en día? Las leyes de hoy en día dicen que el aborto es un derecho. Sin embargo,
En Job 1, 21 al 22 nos dice que es Dios quien da la vida y solo Él la quita. Eso establece que nadie tiene derecho a matar aun cuando ese humano no haya nacido. Hay drogas legales, como por ejemplo el cannabis, marihuana, alcohol, pero Primera de Corintios nos dice en el capítulo 3, versículos 16 al 17, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos cuidarlo. Tenemos derecho a ejercer el voto, pero debemos hacerlo con conciencia. En Santiago 1:5 nos dice que Dios da sabiduría al que la pida para escoger bien. Tenemos derecho a la libertad de expresión, pero esta debe de llevarse a cabo de manera pacífica, pues en Salmos 34:14 la palabra nos enseña que debemos apartarnos del mal, buscar la paz y seguirla. No significa que nos vamos a quedar callados ante injusticias, pero hay que hacerlo en orden. Joven, como ciudadano tenemos unos derechos y unos deberes. Debemos seguir las leyes, al igual que Jesús, que fue un ciudadano modelo. Y esto Lucas, en el capítulo 2, versículos 39 al 42, lo afirma. Sin embargo, debes recordar que la ley de Dios va por encima que cualquier ley creada por el hombre. En Deuteronomio 30:16 nos dice que la obediencia es deber de cada uno y en eso hallamos bendición. Joven, vive la vida. Recuerda que ninguna ley creada por humano va por encima de las leyes de Dios. Escoge la bendición y la vida y Dios honrará tu obediencia. Dios te bendiga y nos vemos en una próxima lección.